Y más cuando usted no se espera las pruebas. Usted no anda buscando meterse en un problema. Usted no anda buscando meterse en algo que lo haga llorar. Usted no anda buscando meterse en una prueba donde sienta que su fe va a ser tocada y va a ser movida. Todos queremos vivir tranquilos, sin ninguna prueba, ¿verdad? ¿Hay alguien que quiera vivir en prueba? Siempre. Hermano, nadie quiere vivir en prueba, pero Satanás pone la prueba. Satanás pone el escenario. Satanás decide cómo se va a pelear. Satanás decide cómo va a responder usted. Y usted decide qué hacer en el nombre del Señor. Saúl, hermano, le estaba lloviendo sobre mojado. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Y luego vinieron los filisteos a una batalla. Y el pueblo de Israel, sin la presencia de Dios, no gana. El pueblo de Dios, sin la presencia de él, el pueblo pierde las batallas. Ahora, hermanos, de los filisteos, primera de Samuel, capítulo número 17, versículo número 1. De los filisteos, yo creo que esta es la historia de las historias más conocidas, y en esta historia vamos a meditar hoy y mañana. Una de las historias más conocidas es la de David y Goliat. Desde chiquitito, Lucas solo le hacía así, y ya sabíamos nosotros que quería que cantáramos un simple muchachito que se llamaba David. Solo así le hacía. Y la cantábamos, y cuando la cantábamos reía y otra vez y otra vez. Los que crecimos en la iglesia es una historia que la conocemos al revés y al derecho. Versículo número 1. Los filisteos volvieron a reunir sus tropas en Soco, un pueblo de Judá, y acamparon en Efes-Damín entre Soco y Azeca. También Saúl reunió a los israelitas y acamparon en el valle de Ela y se prepararon para presentar combate. Un valle separaba a los dos ejércitos. Los filisteos estaban a un lado del monte y los israelitas estaban al otro lado del monte. Hasta aquí la pelea era una pelea normal entre pueblos. ¿Cómo eran las peleas? Había una montaña al lado derecho y una montaña al lado izquierdo. Y la pelea no se hacía en las montañas, sino en el valle que estaba en medio de las montañas. Hasta ahí, en la Biblia nos está narrando una batalla normal. Pero ¿qué pasó en esta batalla? Versículo 4, de las filas del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gat, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla también de bronce que pesaba 55 kilos, unas placas de bronce que le protegían las piernas, y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal, y el asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él, y con fuertes gritos el filisteo dijo a los soldados israelitas: ¿para qué se forman en la batalla en orden? Yo soy un guerrero filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Escojan uno de sus guerreros para que venga y luche contra mí. Y si en la pelea me vence, nosotros nos pondremos a su servicio, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. La pelea, la guerra ahí tuvo otra
veces la guerra normal, la que vemos en las películas, que el general da el grito ¡a la guerra! Y salen todos corriendo con las espadas, sino que ahí iba a ser 1 contra 1. La diferencia era que el más alto del pueblo israelita era Saúl, y Saúl sabía que ya no tenía la presencia de Dios. Por otro lado, Goliat, que hermano, ¿cuánto decía la Biblia que medía Goliat? 3 metros. Yo creo que el más alto aquí hoy es el hermano Eber o la hermana Amanda, uno de los dos. Si estuviera uno de los hijos de la hermana Amanda, sin dudar. Hermano Eber, ¿cuánto mide usted? 1,82. 1,80. Ahora, imagínense que viniera alguien solamente de 2 metros, fuerte, así, musculoso, cholo, con armadura antibalas, con protectores de codos, con protectores de piernas, y dice: mándenme al primer anciano para luchar. No vino. No, le lo escondemos. Ahora, hermanos, imagínense 2 metros. 2 metros. La Biblia no habla de 2 metros, la Biblia habla de 3 metros. 3 metros. Y cuando hablamos de una persona que mida 3 metros, el tamaño, yo me imagino, de su fémur, de este hueso, yo me imagino que prácticamente lo que mido yo. Una persona de 3 metros, esta parte de su cuerpo es lo que mido yo, y yo mido 1,78 por ahí, 1,77. Cuando estoy a la parte del hermano Eber, me hago así para estar hasta casi que lo alcanzo. Ahora, hermanos, el filisteo salió y el pueblo de Dios lo vio y sintió miedo. El pueblo de Dios, cuando lo vio, el pueblo de Dios sabía que la presencia de Dios ya no estaba con su rey. Y dice la Biblia, cuando Saúl, versículo 11, cuando Saúl y su ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Ahora, hermano, el pueblo de Israel no decidió la prueba. El pueblo de Israel no decidió cómo se iba a pelear. El pueblo de Israel no decidió exactamente cuáles iban a ser las leyes de la batalla. El pueblo de Israel solo tenía que decir: vamos a la batalla. Usted no decide en qué prueba se mete. Los problemas vienen, los gigantes vienen. Satanás pone diferentes cosas para que nosotros nos sintamos atónitos y llenos de miedo, o nos sintamos intranquilos y llenos de miedo. Ahora, queridos hermanos, al poder analizar la obra que Dios puede hacer en nosotros, nosotros tenemos que confiar en lo que Dios ya hizo antes de ver el milagro hoy. ¿Necesitamos un milagro de Dios hoy? Recuerda el milagro que Dios hizo ayer. Si Dios no te ha dejado solo antes, no te va a dejar solo hoy. Si Dios peleó por ti antes, Dios va a seguir peleando por ti hoy. Pero muchas veces no se nos olvida que Dios pelea por nosotros. Se nos olvida que Dios nos sanó hace unos años. Se nos olvida que Dios nos dio la victoria hace algunos años. Antes, hermanos, de enfrentar a un gigante, al gigante que usted ve, acuérdese de cuántos problemas y cuántos gigantes Dios lo ha hecho vencer a usted, no por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. En el campamento daba la casualidad que estaban hijos de Isaí, y estos hijos de Isaí sí estaban preparados para la guerra. Eliab, Abinadab y Samá eran los mayores y los más fuertes, y estaban en la fila del ejército del pueblo de Israel. Adivinen quién no estaba porque no era fuerte y estaba muy chiquito. David. David no pasó las pruebas,
David era muy chiquito, David era un debilucho, David solo podía cuidar para su padre, para todos los demás, cuidar las ovejas y tocar el arpa, nada más. Pero David, hermano, en donde estuvo, confió en que Dios le podía dar la victoria. Dios no prepara a siervos con aplausos. Dios no prepara a sus hijos con aplausos. Dios los prepara con pruebas. Las grandes victorias públicas nacen de experiencias privadas con Dios. Si usted quiere dar la victoria grande en público, gane cada batalla privado con Dios, orando con Dios, hablando con el Señor. Hermanos, hoy quiero hablar de una fe que se prueba. Los hijos de Dios tienen fe que se prueba. Nuestra fe va a tener ciertos bajos, ciertas pruebas, pero en todo eso, hermanos, tenemos que confiar en que Dios está peleando por nosotros, en que Dios va a pelear con nosotros. Recuerda lo que Dios hizo antes, confía en lo que Dios hará y confía aunque otros duden de lo que Dios puede hacer. Isaí mandó a su hijo David para llevarle comida, trigo, vino a sus hijos mayores. Pero este David, hermano, llegó al ejército y vio que el ejército no estaba pidiendo ayuda, no estaba pidiendo auxilio, no estaba en el campo de batalla, sino que estaban todos atemorizados hablando de un tal Goliat. Y este David empezó curioso, empezó a preguntar: ¿y quién es ese? Y escuchó desde lejos lo que nosotros cantamos cuando éramos chiquitos: Rey Saúl, envía a tus guerreros a pelear conmigo. ¿Acaso tu Dios puede defenderte? Y se queda David pensando: ¿y por qué no va nadie? ¿Acaso no somos el pueblo de Dios nosotros? ¿Por qué no va nadie? ¿Quién va a ir? Y nadie de todo el ejército de David quería ir a pelear contra Goliat. Hombres que estaban preparados para pelear, hombres que estaban dispuestos, estudiados, preparados físicamente con la armadura para poder pelear. Pero hermano, David, que estaba ahí, dice: yo quiero ir a pelear. Y esa frase, yo quiero ir, llegó a los oídos de Saúl. Y Saúl ya conocía a David. En el capítulo anterior vimos que lo tenía en su palacio, ya conocía a David. Lo manda a llamar y Saúl esperaba que cuando David entrara, ya David hubiera crecido, ya David estuviera fuerte. Pero David seguía débil. David físicamente se miraba como un muchachito. Pero hermano, David tenía más su confianza en Dios que en cualquier otra cosa. Hay hermanos que confían más en otra cosa que en Dios. Ahora, Dios permite gigantes en nuestra vida para que nuestra fe se forme. Dios permite gigantes en nuestra vida para que nuestra fe se vuelva más grande. David no buscó la prueba llegó hacia él, y mientras él estaba siendo fiel a Dios. Las pruebas pueden estar en tu casa, tus pruebas pueden ser personales, tus pruebas pueden ser conflictos invisibles, enfermedades, guerras en el trabajo, problemas económicos. Pero hermanos, esa guerra, aún esa guerra, es parte del propósito de Dios. Porque Dios te quiere dar la victoria aún en ese tipo de cosas. Dios permite las pruebas para fortalecer a sus hijos. Y hermanos, David fue llevado al palacio, al lugar donde estaba Saúl.
Y hermanos, Saúl empieza a evaluar, a pesar, a ver, bueno, si de todas maneras al guerrero que yo envíe, de todas maneras vamos a perder. ¿Por qué? Porque este gigante mide 3 metros. Si le da una patada a uno de los míos que mide 1,80, pues lo va a hacer apartado. Al más grande, al más fuerte que yo tengo, con un brazo lo puede agarrar, lo puede levantar y ya le ganó. Si él solo extiende su brazo y lo agarra, ya el otro no lo alcanza. Y Goliat, según lo que leímos, tenía una armadura completa, desde su cabeza, pecho, espalda, brazos, piernas, todo donde podía ser eliminado y podía tener su vida en juego, estaba cubierto por la armadura. Versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de este filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y David le respondió: yo soy pastor de ovejas y de mi padre, pero cuando un león y un oso venían a llevarse algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león o el oso y lo hiero y lo libro de sus garras, y si el animal me ataca, con mis manos lo agarro por las quijadas y lo hiero hasta matarlo. ¿Se echará usted un tiro como un león? ¿Se echará usted un tiro como un oso? Nos asustan cuando el gato le hace y se grifa. Aquí en Fureza, creo que es en Ateos, hay un león todo flacucho y un tigre también. Pero a pesar, hermano, que el león se vea flacucho, es bien imponente. Y al acercarnos, hermano, daba miedo. El león ni siquiera nos estaba viendo, solo estaba echado. Y nosotros íbamos caminando. Y el león moviendo su colita así para espantarse las moscas. Hermano, pero un miedo en el corazón. Y mi esposa y yo nos mirábamos con el miedo de un león, si se escapa, calculando a ver qué podía hacer con las rejas. Y para mal de nosotros, recién habíamos leído la noticia que hace algunos años un tigre se había comido a un cuidador de él. Entonces nosotros íbamos con eso, y al ver al león, hermano, da miedo. No se diga pelear con un oso, la garra de un oso. Ahora, David estaba dispuesto a pelear con leones, con osos, para cuidar sus ovejas, para cuidar lo que se le había encomendado. Ahora, queridos hermanos, quien en lo pequeño es fiel, Dios lo usará a lo grande. Hermanos, este David dijo: yo ya maté leones, yo ya maté osos, puedo con este hombre que mide 3 metros. Para Dios este hombre no es nada. Y yo voy en el nombre del Dios de los ejércitos que está vivo. Hermano, la fe que recuerda victorias pasadas es una fe que está activa. Si a usted se le olvida lo que Dios hizo antes, usted tiene una fe que está ahí más o menos. Recuerde lo que Dios hizo y eso le va a fortalecer su fe. Recuerde los milagros que Dios hizo antes y Dios va a estar con usted cada momento, porque Dios obró antes,
Dios obra hoy y Dios obrará mañana. Y confíelo, créalo. Cuando recuerdas de dónde Dios te sacó, cuando recuerdas lo que Dios te sanó, y cuando recuerdas cuando Dios te rescató, tu fe se afirma. No olvides los grandes testimonios que tienes en tu vida, las cosas que quizás no has testificado, que fueron de gran impacto para tu vida de lo que Dios hizo. Hermanos, Jehová me libró de los leones y también me librará de este guerrero, dijo David. Dios no pierde poder con el tiempo. Dios no pierde poder así los años vayan pasando. Me gusta jugar pelota, pero ya pasaron los años, ya peso más. Y cuando me dan la pelota, en mi mente, hermano, yo soy Ronaldinho. En mi mente yo agarro la pelota y me llevo a uno, me llevo a otro y hago el gol. Pero mi cuerpo dice, no, papito. Cuando yo para allá, y cuando intento regresar, ya me han quitado la pelota. Ahora, Dios, cuando nuestro cuerpo, hermanos, a medida que pasa el tiempo, nuestro cuerpo va degradándose, va volviéndose débil. Pero a medida vaya pasando el tiempo, Dios sigue y siendo igual de fuerte que antes. Ahora, David no cambió de Dios, solo cambió de batalla. David estaba seguro que si peleaba con los leones, porque Dios estaba con él, iba a ganar. David estaba seguro que si peleaba con osos, porque Dios estaba con él, iba a ganar. Y David estaba seguro que si peleaba con Goliat, iba a ganar, porque Dios estaba con él. Hoy asegúrese, hermano, que Dios está con usted para darle la victoria sobre su problema. La fe, hermano, actúa cuando otros dudan. Muchas ocasiones no se puede. Voy en el nombre del Señor, sí se puede. No se puede. Voy en el nombre del Señor, sí se puede. Saúl dudó, el ejército dudó, el papá de David dudó, pero David creyó más en Dios que lo que la gente decía. Y se le tiene que olvidar a usted lo que la gente le diga, y le tiene que importar más lo que Dios diga en su palabra. Ahora, el hermano Merlin, ustedes conocen al hermano Merlin de Palmira, yo creo que lo vieron en la campaña. El hermano Merlin llegó un día a mi casa, 1 de la mañana. Pastor, siento un llamado de Dios para ser pastor. ¿Qué hago? Y no puedo más porque me he intentado ir y no tengo los recursos, no quiero ir a sufrir, no quiero. Pero ya siento demasiada presión de Dios. Nadie sabe esto. Merlin, si es de Dios, Dios te va a sacar en victoria. Solo proponete, Señor, aquí estoy. Si es tu plan, provéeme y me voy. Pastor, pero es muy fácil decirlo, exacto. Es muy caro vivir en Costa Rica, es muy caro estudiar para ser pastor. Es mucho lo que se va a sufrir en Costa Rica. Ahora, Merlin me llamó, pastor, un hermano de Estados Unidos me va a pagar la mitad de mis estudios. Pastor, la universidad y la unión me va a pagar la otra parte de mis estudios. ¿Por qué? Porque Dios da la victoria, hermano. La cosa es que tenemos miedo de actuar. La cosa es que tenemos miedo de serle fiel a Dios. Hoy, hermanos, todos tenemos un león, un oso o un Goliat al cual tenemos que enfrentar. Todos tenemos problemas. Y hoy, hermanos, quiero que recordemos lo que Dios te ayudó antes.
Si Dios no te dejó solo antes, no te va a dejar solo hoy. Y si estás peleando solo, pelea con Dios. Dios no pierde batallas. Queridos hermanos, vivimos en un mundo de problemas gigantes. Y cuando pensamos que ya pasamos un gigante, ya está otro enfrente de nosotros. El que da la salida, el que da la solución, el que derriba gigantes es el Cristo Jesús. Hoy yo entiendo lo que es pasar por problemas. Yo entiendo que es estar intranquilo, pero lo entiende más Dios. Hoy el llamado de hoy es para entregar tus problemas, tus cargas, tus osos, tus leones, tus gigantes delante de Dios y decirle: Señor, quiero ir y pelear en el nombre del Dios de los ejércitos, el Dios vivo. Y este Dios que me ayudó antes me va a ayudar a vencer hoy. Hay alguien en esta noche que quiera decirle: Señor, yo quiero pelear con el Señor de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, con Dios. Si hay alguien que quiera decirle eso a Dios, amigo y hermano, voy a invitarle que pase al frente conmigo para que Dios nos ayude en las pruebas, para que Dios nos ayude en las dificultades, para que Dios nos ayude en todo lo que sentimos.